Muy bien, entonces ahora nos corresponde ver Lucas, ¿no es cierto? El Evangelio según Lucas. Y nos habíamos quedado la anterior semana en el capítulo 8, el versículo 3, ¿no es cierto? Bueno, los primeros tres versículos del capítulo 8 ya habíamos visto que era una inclusión de todas las mujeres que habían financiado y acompañado en el ministerio del Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Entonces, bien, resulta que ahora vamos a continuar con un pasaje que es por demás conocido para cada uno de nosotros porque se trata de, no se trata de otro pasaje, sino del famosísimo de el de la parábola la conocida parábola del sembrador, ¿no es cierto? Entonces permítanme hacerlo un poquito más grande y ya. Ahora, vamos a verlo. Una vez más, así como vimos la anterior semana, las diferencias de los dichos, digamos, que recoge el Evangelio de Lucas y de cómo él lo hace, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con esta parábola del sembrador, porque acuérdense que la parábola del sembrador es de aquellas que son de las más conocidas, o digamos, es como el emblema de todas las parábolas por una razón, y es de las pocas que vienen con explicación. ¿No es cierto? Y a partir de eso los evangelistas, tanto Marcos principalmente, pero también Mateo y Lucas, se sirven de la explicación, digamos, o se sirven de esta parábola para presentar también la explicación y alguna otra cosita que también va por ahí en el camino, como por ejemplo justamente el propósito de las parábolas. Pero una vez más, como ya hemos visto, la forma en cómo lo hace Lucas es distinta, ¿de acuerdo? Porque aquí vale la pena decirlo. A ver, digamos, la parábola del sembrador está originalmente, o digamos, la primera versión que se tiene registrada de la parábola del sembrador está en Marcos 4, ¿ya? Entonces, de pronto les pediría que alguien pueda ver Marcos 4 como para que podamos verla más o menos como hicimos la anterior semana, podamos ver cómo aparece en la versión de Marcos, ¿no es cierto? Cómo Marcos cuenta. Y una vez más podamos ver las diferencias y demás. Sí, entonces si es que alguien puede tener Marcos 4 y nos puede leer, por favor, am, puede ser del 2 del 4 Marcos 4 capítulo, Marcos, a ver, estoy mal. Marcos capítulo 4 versículo 2 hasta el 9. Por favor, si es que alguien tiene Marcos 4 2 al 9. Amén. Yo tengo, ya te leo. Gracias, Evita. Ya, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién se anima de pronto a leer también esta versión, o digamos la versión de Mateo, en cambio, de esta parábola, que está en Mateo 13? Puede leer desde el 13, capítulo 13, versículo 3 hasta el 9, por favor. Mateo 13 3 al 9. Es el 9, a ver, yo leo, hermano Josucito. Gracias, Sonita. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y Ujú. parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahí. Les quisiera preguntar.
¿Qué diferencias encuentra? Ah, bueno, ahora les voy a leer la de Lucas. Ya asumí que ya leímos la de Lucas. Les voy a leer la de Lucas, ¿ya? Y dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, por una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte ciertamente cayó a lo largo del camino y fue pisoteada y las aves del cielo la devoraron. Otra cayó sobre la piedra y habiendo brotado se secó porque no tenía humedad. Otra cayó en medio de espinos. Habiendo brotado a la par, los espinos la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y habiendo brotado produjo fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene orejas para oír, oiga. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, habiendo leído las tres versiones, las tres formas de cómo nos llegó ya a nosotros esta parábola, quería preguntarles qué diferencias encuentran. ¿Ya? ¿Qué diferencias encuentran? A ver, vamos por partes. Primero, Lo de lo del sol. Hay una parte que aquí en Lucas no habla sobre que cayó en el sol y se secó. ujú, Esa ya. es una otra, digamos, desde el principio. Si lo analizamos en los anteriores, solo se dice que Jesús les compartió una parábola. Ujú, Aquí habla un poquito, te da un poco más de contexto de que hubo una gran multitud y que venían de varias ciudades. sí, O bueno, sea, eso es lo que, en primera instancia. sí, está muy bien. Nada más una cosa, perdona que te interrumpa, es que las porciones que les pedí que leamos en Marcos y en Mateo son las que hablan de las multitudes. Da un poco más de contexto. De hecho, digamos, una de las diferencias es que, por ejemplo, justo aquí tengo lo de Mateo, y dice, ¿no? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Entonces, digamos, ese contexto es más o menos semejante. Igual el de Marcos, que dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto a la mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto a la mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas diciendo, ¿no? Tal cosa. Entonces, lo de que venía mucha gente, digamos, es porque no leímos los dos versículos anteriores, pero va por ahí. Muy bien. Ahora, les preguntaba, ¿qué diferencias, no es cierto? Ah, ya nos dijo Anthony lo del sol, pero ¿qué les parece si vamos por partes? ¿Encuentran alguna diferencia en quién sale a sembrar? ¿Encuentran alguna diferencia ahí? El sembrador. Muy bien, en todas sale y el que siembra, digamos, ¿cierto? Es el sembrador. Pero hay en Lucas, ¿pueden notar una diferencia? ¿El agricultor Ujú. es igual que el sembrador Sí, es lo o mismo. es diferente? Es lo mismo. Allá. Algunos pondrán también el granjero, seguramente. Sí. Ok. Ajá. Pero ¿notan alguna diferencia aparte de eso? No solamente en quién, digamos, en todo este versículo, en el 5. ¿Notan alguna diferencia con lo que... ¿Sí? ¿Alguna diferencia por ahí? Es más descriptiva y más profundo, ¿Por qué? porque está Se le describiendo, había ¿no? se le Está asombra. describiendo. ¿Está describiendo? Ok. Va por ahí, va por ahí. Dice lo siguiente, fíjense. Tanto en Mateo como en Marcos solamente dice el sembrador salió a sembrar. ¿Sí o no? Ujú. ¿Ya? En Mateo y en Marcos dice el sembrador salió a sembrar. Listo. ¿Qué dice en Lucas? El sembrador, se me lengua la traba. El sembrador salió a sembrar ¿qué? La Su, semilla, su semilla. su semilla. Ya, Ujú. fíjense que hace un añadido. Y esto es una de las cosas más importantes. Porque Lucas va a hacer mucho énfasis en eso, ¿ya? En la semilla. Luego sigue igualito, y mientras sembraba, está igualito en los tres, ¿no es cierto? Dice, una parte cayó a lo largo del camino, esto es igualito, ¿no es cierto? Una Ujú. parte cayó a lo largo del camino, o como dicen en nuestras Biblias, junto al camino. Pero me pareció mejor traducir así, ¿no? Cayó a lo largo del camino porque da la idea de que es un buen trecho, digamos, es un buen tramo por el que cayó toda la semilla. ¿Ya? A veces cuando pensamos junto al camino pensamos que solamente como que a un ladito, o sea, como que el camino y cayó ahí
en un lugar específico. Pero lo que quiere decir es que, imaginen ustedes, el camino y en todo el largo, en todo el lado, pero a lo largo, digamos, del camino, es que cayó toda la semilla. ¿Ya? Entonces fue bastante semilla que fue dispersada por ese contorno, digamos. ¿De acuerdo? Dice hasta, pero en todo caso, hasta ahí igualita. Fíjense lo que añade Lucas, y fue pisoteada. ¿Ya? Ujú. Les voy a ir señalando en donde Lucas añade, ¿de acuerdo? Ya le voy a ir pintando. Y fue pisoteada es lo que añade Lucas. En los otros evangelios no está lo de y fue pisoteada. Solamente dice, ¿no es cierto? La semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Aquí Lucas incluso añade las aves del cielo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que también, digamos, está, bueno, las aves del cielo también está en Marcos, de hecho. Dejémoslo así. Lo que más añade es y fue pisoteada, ¿cierto? Y la devoraron o la comieron, ¿no es cierto? Eso del primer escenario. Y luego el segundo dice, otra cayó sobre la piedra, igualito, ¿no es cierto? Dice, y habiendo brotado, se secó. Y aquí añade Lucas, porque no tenía humedad. ¿De acuerdo? Esto es lo que añade Lucas. Lo de habiendo brotado y se secó, palabras más, palabras menos, pero la idea está igualito en los demás lugares, ¿no es cierto? Aquí lo que añade Lucas es porque no tenía humedad. En otros evangelios es porque no tenía raíz, pero aquí pone porque no tenía humedad, no tenía acceso al agua. Después dice el 7. Dice el 7. Otra cayó en medio de espinos. Eso igualito. En todos los otros dos evangelios también pone que cayó la tercera parte entre espinos. Dice, y habiendo brotado a la par, o sea, juntos, tanto la semilla como los espinos la ahogaron. ¿Ya? Digamos, igual, la idea aquí está semejante, ¿no es cierto? Y luego dice, y otra cayó en buena tierra y habiendo brotado, produjo fruto a 100 por 1. ¿Cuál es la diferencia aquí en Lucas? Que en los demás evangelios ponen por lo general a 30, 60 y a 100 por 1. Aquí solamente ponen a 100 por 1. ¿De acuerdo? Y todas concluyen en que el Señor terminó esto diciendo que el que tenga, he preferido poner orejas como para que llame más la atención, pero es igual oídos, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. Esto siempre llama la atención y hay que leerlo, digamos, de manera conjunta con la interpretación. Con la interpretación que da el mismo evangelio, que dan los mismos evangelios, ¿de acuerdo? Entonces, nada más quería aquí como primer punto, digamos, resaltar estas diferencias que incluye Lucas, ¿de acuerdo? Entonces, pero en términos generales es la misma parábola, nada más que Lucas pone algunos otros detalles, como ya es su estilo, ¿no es cierto? Que hemos visto que diferencia algunas cosas. En esencia, digamos, ¿qué podemos decir de esto? Primero, podemos decir que ciertamente es algo que el Señor Jesús habrá dicho. Es algo que el Señor Jesús lo habrá pronunciado en alguna de sus prédicas y tenía algún propósito, digamos, y ahondó mucho, tuvo mucha trascendencia en la iglesia, en sus primeros discípulos, en los 12 y demás, y después en todos los demás que le siguieron, ¿no es cierto? Para que haya quedado acá, y es más, digamos, con pequeñas variaciones en cada uno de los evangelios que se recoge, pero básicamente el mensaje o digamos las ideas principales son las mismas, ¿no es cierto? Ahora, luego, si ustedes siguen leyendo en Marcos, resulta que en Marcos, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego de la parábola del sembrador, está como suelen decir, ¿no? El propósito de por qué el Señor Jesús habla con parábolas, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí vale la pena decirlo, este es como un intermedio que suele decirse que es un poco abrupto, ¿ya? Suele decirse que es un poco abrupto porque normalmente, y si somos así, digamos, muy atentos, ¿no es cierto? Lo normal es que en el relato me cuenten todo lo que el Señor Jesús dijo y enseguida haya la cuestión de la interpretación. Pero aquí se hace esta pausa para que preguntan los apóstoles. Y también difiere, digamos, un poco cómo cuenta Lucas esto, porque según los otros evangelios, esto de que le preguntan por el significado de la parábola,
lo preguntan los discípulos aparte, en privado, y después incluso de que el Señor Jesús dice esta y otras parábolas, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí Lucas lo presenta como que si fuera a punto seguido. O sea, el Señor Jesús, frente a la multitud, al montón de gente que está escuchándole, pronuncia esta parábola y enseguida los discípulos le preguntan. Esto así según Lucas, ¿de acuerdo? Sin embargo, como vemos, como les decía, en Marcos y en Mateo, no, en Mateo y en Marcos lo que pasa es que termina el Señor Jesús su exposición frente a las multitudes, se van aparte y en privado, digamos, le preguntan cuál es el significado de la parábola. Eso es una diferencia con Lucas. Entonces, para Lucas, digamos, lo que estaría pasando es que el Señor Jesús, ni bien, o digamos, esta pregunta de qué significa la parábola, ¿no es cierto?, habría sido planteada en medio de la exposición del Señor Jesús. Y entonces, el 9 y el 10 dice, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto solo por parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Ya? Y esto, como les digo, interrumpe un poco la interpretación, digamos, directa o enseguida consecutiva que debería venir a la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Uno esperaría eso. Pero esto abre un paréntesis, ¿no es cierto? De cierta manera necesario, ¿ya? Por una razón, que esto explica por qué el Señor Jesús, respecto de esta parábola, sí da su significado, ¿de acuerdo? No así de las demás, ¿ya? Esta es, como les digo, es de las muy pocas parábolas que el Señor Jesús explica su significado y él mismo lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vale la pena anotar una cosa. Siempre que hemos escuchado el tema este de la respuesta que el Señor Jesús les da a los discípulos, ¿no es cierto?, respecto de por qué habla con parábolas, siempre, al menos a mí, y si no me confirman, de pronto he sido solo yo, pero me da la impresión de que el Señor Jesús responde de una manera un poco compleja, ¿no es cierto? Porque cuando los discípulos le preguntan, ¿no es cierto?, ¿qué significa la parábola? Entonces acaban de escuchar la parábola del sembrador y los discípulos no entienden, ¿cierto? No entienden la parábola y le preguntan, ¿qué significa lo que nos dijiste? Y el Señor Jesús, antes de contestarles, les suelta esta respuesta. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto por parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, si yo lo leo, digamos así, ¿no es cierto? Y demás, de pronto como lo tenemos en la Reina Valera en otros lados, resulta que es muy confuso, es muy confuso. Por ejemplo, aquí en la Reina Valera, el versículo 10 dice así, ¿no? A vosotros os es dado conocer los misterios de Dios, del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si yo me quedo así, si yo leo esto así directamente y solo así, parecería que el objetivo de Dios es hablar por parábolas justamente para que no entiendan, Ujú. ¿no es cierto? Pero sabemos que el objetivo del Señor Jesús es hablar por parábolas para todo lo contrario, más bien para que las personas puedan entender. Porque siempre hemos dicho que una parábola es la forma que el Señor Jesús tenía de explicar algo complejo, ¿no es cierto?, a partir de una situación más conocida, ¿cierto? Entonces, ¿a qué como hay muchas parábolas, ¿no? ¿A qué asemejaré el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es algo complejo. Bueno, lo asemejaré a un hombre que tenía dos hijos, me explico, y explica algo complejo a partir de situaciones cotidianas conocidas. Con eso se hace más fácil entender el mensaje. Pero cuando yo leo esto, así en la Reina Valera y en las versiones en general que hay, parece todo lo contrario. Parece que el Señor Jesús estaría diciendo que Él habla a través de parábolas justamente para que no entiendan, ¿no es cierto? El asunto aquí es que hay que entenderle un poco más. Dice, fíjense, la premisa aquí de esta respuesta es, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, ¿no es cierto? Eso es como la afirmación general, ¿no es cierto? Y lo que suele confundir es lo que sigue, porque dice, pero al resto solo por parábolas, o al resto por parábolas. Este solo a veces no aparece, ¿no es cierto?
Lo voy a borrar un momento como para que tengamos así como dice, ¿no? Pero al resto por parábolas. Entonces, cualquiera de nosotros diría, a ver, lo que yo entiendo aquí es que a los discípulos tenían la capacidad dada por Dios de entender las parábolas, ¿no es cierto? Pero el resto, o sea, si yo leo solo lo primero, quiero decir, ¿no es cierto? Entendería que el Señor les dio a los discípulos una capacidad especial de entender las parábolas. Si lo leo hasta ahí, queda claro, ¿no es cierto? Pero si yo leo lo demás del versículo, no tendría sentido, porque dice, pero al resto por parábolas. Entonces digo, ¿cómo? Pero es que los discípulos también estaban hablando, también el Señor les hablaba por parábolas. Y si notan, se hace un lío. ¿Cierto? Entonces el asunto es entender de la siguiente manera. Dice, ¿qué quiere decir? Comencemos desde el final. A los demás solo les puede hablar por parábolas, ¿ya? Es decir, el contexto de esto es el Señor Jesús ha dado una parábola y los discípulos le preguntan. Entonces, a partir de la pregunta es que el Señor Jesús les puede explicar lo que significa la parábola. Por eso es que a ellos les es dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto, los demás, solamente se quedan con la parábola. ¿Me explico? Es decir, en pocas palabras, lo que quiere decir esta respuesta del Señor Jesús es, las parábolas ya deberían ser una forma de simplificar el contenido. Sin embargo, veo que ni aún así, diría el Señor Jesús, ¿no? La gente entiende. Pero a ustedes, los discípulos, pueden preguntar y por eso ustedes pueden incluso comprender el significado de las parábolas. Pero las demás personas se quedan solamente con lo que escucharon, o sea, solo con la parábola, se quedan solo con ese dicho. Ustedes, en cambio, tienen la ventaja de seguir preguntando. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. A ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, en otras palabras, ustedes pueden seguir preguntando, pero el resto solo se queda con la parábola. ¿De acuerdo? Eso está ahí. Ahora, el resto de aquí, lo demás del final del versículo que dice, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan, que dicho sea de paso, esto es una cita de Isaías 6, versículo 9 al 10, resulta que siempre también ha sido, digamos, un poco complicado. ¿Por qué? Una vez más, porque si las parábolas son un mecanismo, digamos, pedagógico que tenía el Señor Jesús para explicar de una manera sencilla algo complejo, resulta que si yo leo esto final y dice, ¿no? De modo que viendo no vean y oyendo no entiendan, pues parecería que igual, el objetivo entonces parecería, ¿no? Que entonces el objetivo de hablar por parábolas es confundirles a los otros y solamente explicarles a sus discípulos. Pero no, al contrario, la idea de las parábolas es que toda la gente entienda. Ahora, ¿por qué cita Isaías que justamente dice esto? Viendo no vean y oyendo no entiendan. El asunto es que se ha dado aquí, el problema es que es en cómo se entiende esta frase de aquí que he puesto en negritas, ¿no? De modo que. Y eso tiene una ambigüedad, ¿ya? Que se puede entender de dos maneras. La primera, que es como decir, el objetivo de que se hable por parábolas es que no vean y no entiendan, ¿ya? Que es como normalmente se suele entender. Pero la otra es de una forma un poco más extensa, digamos, ¿no? La otra es que se entiende de la siguiente manera. Al resto, solo por parábolas, entendiendo que la parábola es una cuestión ya sencilla y que aún siendo tan sencilla la parábola, el resultado incluso de escuchar una cuestión tan sencilla es que no vean y no entiendan. ¿Me explico? Pero el objetivo, como les decía, no es del Señor Jesús que no vean ni entiendan. El objetivo del Señor Jesús es justamente usar parábolas para explicar los misterios del reino de Dios, ¿ya? Para dar a conocer, para hacer simple, para que la cuestión sea mucho más manejable. Pero tan sencillo es, y digamos, y aún, lo que quiere decir aquí el Señor Jesús es, aún simplificando el lenguaje, estas personas, el resto, pues tampoco entienden, ni así entienden.
Eso es lo que quiere decir en pocas palabras, ¿ya? Entonces, a todo el mundo escuchó las parábolas y todo el mundo ha escuchado estas parábolas, pero la mayoría de gente, digamos, solamente se ha quedado con el texto de la parábola, o sea, con, con la parábola, digamos, con la historia, como tal, con el texto de la parábola, pero no han entendido y lo han logrado comprender. ¿Por qué? Porque como dice acá, no les ha sido dado conocer. ¿Sí? Eso en pocas palabras. Lo que quiere decir aquí el Señor es casi una ironía. Es decir, como decir de otra manera, lo que pasa es que ustedes tienen la ventaja de preguntar y yo les puedo seguir explicando las parábolas, pero los otros se quedan con la duda y a pesar y resulta un poco paradigmático, digamos, ¿por qué? O un poco paradójico, porque la parábola ya viene siendo una simplificación y resulta que ni la simplificación entienden. Entonces eso es algo muy complicado, eso es algo muy, o sea, esto describe una situación muy, muy difícil en la que el Señor Jesús se movía. Porque como les digo, hagan cuenta que es como que si, no sé, hagan cuenta que es como que si estuviéramos en el colegio, ustedes se acuerdan, en el colegio y venía el profesor de álgebra o de matemática o de geometría o de física, ¿no? Y esas son materias por lo general complicadas, ¿no? Entonces hagan cuenta que venía un buen profesor, ¿no? Uno de esos que entendía y todo el más, y hacía los problemas fáciles, y todas esas fórmulas, esas cosas, lo hacía entendible. ¿Cierto? Y resulta, imagínense ustedes que supongamos una clase en donde tenían un buen profesor, que esas cosas que son un poco complicadas las lograba hacer sencillas, pero ni haciéndolas sencillas la gente entendía, ¿ya? Entonces es como que bueno, ahí sí ya qué se hace. ¿Me explico? Eso es lo que más o menos quiere decir aquí el Señor Jesús, pero no se puede entender de aquí, como les comentaba, que el objetivo de las parábolas es que la gente no entienda. No, es todo lo contrario. Lo que quiere decir aquí es que ni aún con parábolas entienden. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, como les decía, y como ustedes ven, estos dos versículos de aquí como que un poco rompen, digamos, ¿cierto? Lo fluido entre la parábola como tal y la interpretación. Sin embargo, ahora ya viene el Señor Jesús a decir, esta es pues la parábola. Y aquí venimos a una cosa muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, aquí cuando leemos y cuando en cualquier evangelio de los que hemos leído, leemos la parábola del sembrador, digamos, el protagonista o digamos, digamos, si yo leo la parábola, queda claro que está haciendo énfasis en el sembrador por un lado o bien en la semilla. ¿Me explico? Bien en la semilla, porque dice, ¿no? Fíjense, el sembrador salió a sembrar su semilla y parte cayó en la semilla y fue pisoteada, pero después da fruto. Entonces parecería que el protagonista de todo esto es o bien el sembrador o bien la semilla, ¿cierto? Pero resulta que cuando vamos a la interpretación que se recoge en en los tres evangelios, resulta que no se habla de la semilla como tal. La interpretación que se da no habla de la semilla y más bien se va a los tipos de terrenos. No sé si les si han notado aquello. ¿Sí? ¿Ya? Y si no, vamos a leerlo. Fíjense, esto es como dice Lucas, que no es muy diferente a lo que dice Marcos y Mateo. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, si yo tengo esto, ¿ya? Si yo tengo esta premisa, la semilla es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Resulta que yo ya podría intercambiar, digamos, aquí palabra de Dios, o sea, la palabra semilla por palabra de Dios en la parábola. ¿Sí me explico? Entonces, hagan cuenta que yo podría leer así entonces, el sembrador, ya, que aquí, por ejemplo, en Lucas no nos dice quién es, en Marcos sí nos dice es del Señor, es Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero haciendo ahí la combinación de ambos evangelios, podría yo decir, Dios salió a sembrar su palabra, si se dan cuenta, porque ya sé, aquí ya me han dado el equivalente, ¿no es cierto? Entonces dice, se diría, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, Dios salió a sembrar su palabra, la palabra de Dios, y mientras sembraba, una parte de la palabra de Dios cayó a lo largo del camino a lo largo del camino y fue pisoteada y las aves del cielo la devoraron. Entonces, fíjense, hasta ahí ya tengo un elemento. Ahora, si yo sigo leyendo, fíjense que parecería, como les digo en la interpretación, que la protagonista es la semilla. Sin embargo, eso queda hasta ahí, hasta el versículo 11.
Cuando sigo viendo, ya no va respecto de la semilla, va respecto de los tipos de suelo, ¿ya? Porque habla de, fíjense, los de junto al camino, los de sobre la piedra, los que cayó entre espinos y la de la buena tierra. Entonces ya no se centra tanto en la semilla, sino más bien en los tipos de suelos. Y ahí es donde se rompe un poco el tema de la parábola, ¿ya? Porque fíjense, si es que veo otro elemento de la parábola y veo la explicación que da, dice, fíjense, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra a fin de que no crean ni puedan ser salvos. Ah, entonces ya sé que el diablo, ¿no es cierto?, es lo que aquí en la parábola son las aves del cielo, que devoran la semilla. Entonces ya sé, puedo intercambiar las aves del cielo por el diablo, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense ustedes que aquí queda una cosa también, digamos, al aire, que esta inclusión que hace Lucas sobre, por ejemplo, que la de la semilla que cae sobre el camino y tal, Lucas añade que fue pisoteada, pero en la explicación que da Lucas o que recoge Lucas, no habla nada de qué significa que sea pisoteada. Y esto es un problema, y esto es un problema justamente para el relato. ¿Por qué? Porque aquí primero, digamos, debemos tener en cuenta y hacer un paso previo, y es lo siguiente. A diferencia de como normalmente nosotros aquí en nuestra tierra hemos aprendido a sembrar, en donde primero se hacen los surcos, primero se ara la tierra y después ya en los surcos se va poniendo la semilla y se va cubriendo, ¿no es cierto? Que más o menos así es como se siembra acá. Como les digo, primero la arada, hacer los surcos y después de en los surcos ya hechos se pone la semilla y tal, ¿no es cierto? A diferencia de esa práctica nuestra, en la práctica de la tierra de Israel de esa época y en general de buena parte de esa región era al revés. Si uno tenía un campo, lo primero que se hacía era esparcir la semilla y después hacer los surcos. De tal manera que solamente, digamos, de tal manera que solamente aquellas semillas que eran, digamos, ingresadas en la tierra con lo que se iba haciendo el surco, digamos, con la herramienta que iba ahondando la tierra, solo esa semilla que penetraba en la tierra, esa era la que quedaba finalmente sembrada. ¿De acuerdo? Entonces era el procedimiento al revés a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos primero el hueco y después sembramos, después ponemos la semilla. En cambio, en esa tierra, en esa región era al revés. Incluso aquí mismo en la costa, en tierras de la costa se hace algo así. Primero se esparce la semilla y después se hacen los surcos. Bueno, en esa región era así. Primero se esparcía la semilla y después se hacían los surcos y con el hacer los surcos se iba introduciendo la semilla en la tierra, ¿ya? Eso explica por qué esta parábola suena un poco, digamos, a nuestros oídos suena un poco extraño, porque nosotros lo hacemos al revés. De ahí que, por ejemplo, nosotros no desperdiciemos, por decir desperdiciar, no, semilla, por ejemplo, lanzando a la piedra o a los espinos o al camino, ¿de acuerdo? Nosotros no. En cambio, en esa forma de sembrar sí da para que no toda la semilla sea aprovechada. ¿Ya? Porque imagínense ustedes, tengo un campo y yo salgo y comienzo a regar la semilla, ¿no? Comienzo a regar la semilla y después de eso comienzo a hacer los surcos, a introducir, digamos, con el arado, lo que fuera, la semilla. Resulta que, claro, no toda la semilla que esparcí termina entrando en la tierra y por lo tanto siendo sembrada y después de fruto. Entonces ahí cabe que mucho de la semilla quede por el camino, quede por los linderos, quede por las piedras, o quede ahí a ras de suelo y no haya sido ingresada en la tierra, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, volviendo aquí al del camino, fíjense ustedes que la inclusión esta de que la semilla fue pisoteada es un obstáculo para que las aves del cielo la devoren, pues. ¿No es cierto? Porque si yo digo que parte cayó en el camino, es decir, aquí el camino, entiéndase toda aquella región que no fue surcada, que no fue hecho después del surco, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hagan cuenta que se sembró en todo el terreno, ya todo el terreno, y después de haber esparcido la semilla, se hizo los surcos, y en medio, digamos, de las montañitas, ¿no es cierto?, de los surcos, ahí quedó parte de la semilla, ¿no es cierto? Resulta que si sobre esos montículos, ¿no es cierto?, de tierra que suele quedar, queda semilla y yo la piso, ¿no es cierto? Se entiende
que eso es más difícil, que de alguna manera ha sido ingresada en la tierra, o sea, se ha aplastado un poco, por lo tanto es difícil que las aves del cielo la coman. ¿Sí me explico? Porque las aves del cielo se entiende que comen todas aquellas que quedan a ras de suelo, pero si son pisoteadas, se dificulta un poco. ¿Me explico? Por eso es que parece que Lucas no incluye ninguna mención a qué significaría que sea pisada. Solamente habla de que viene el diablo y quita de su corazón y tal. ¿Me explico? Pero no dice y son pisoteadas y la pisoteada y el hecho de que sea pisoteada significa tal cosa, no lo dice. ¿Ya? No lo dice, solamente habla, o más bien pone el énfasis en que viene el diablo y lo quita, que es de esta segunda parte, ¿no? Las aves del cielo la devoran. ¿Ya? Entonces fíjense cómo incluso se va construyendo un poco la historia. Lucas hace algunas inclusiones, pero después a la final ya en interpretación no se utiliza. En fin, dice, ¿no? Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra a fin de que no crean ni puedan ser salvados. ¿Ok? Después dice el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense ustedes igual, Lucas, cuando habla de la piedra, aquí en su versión de la parábola dice, se secó, habiendo brotado se secó porque no tenía humedad. Pero cuando hace la explicación, habla de que no tienen raíces. Ahora, si quiero ser bastante así estricto, digamos, no hace uso de qué significa el acceso a la humedad como tal. Porque Lucas dice que la causa de que no dé fruto, de que no se sostenga, es que no tiene humedad. Pero cuando le explica, dice que se secan porque no tiene raíces. ¿Me explico? Entonces es como que no cuadra. Ahora, si es que no me pongo tan estricto y entiendo que tal vez lo que quiso decir es que no tuvo acceso a la humedad es por las raíces, bueno, esto se soluciona un poco. Nada más que igual queda un poco digamos, llama la atención que Lucas haga esta inclusión de la humedad y después no la use como tal. ¿Ya? A diferencia de las otras que igual dicen que no tiene raíces, ¿ya? Y que salió el sol y la secó, ¿me explico? Pero no utiliza esos elementos. Aquí Lucas lo que hace es, se secó porque no tenía humedad, ¿ya? Pero una vez más, llama la atención que cuando él explica, dice, ¿no? Pero como no tienen raíces. Entonces es como que, bueno, ¿cómo es que está explicando Lucas de esta parábola? O sea, no está utilizando todos los elementos que puso arriba en la parábola, ¿ya? Eso básicamente. Después dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿ya? Después dice el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen y yendo bajo afanes, riquezas y placeres de la vida, son ahogados y no maduran un fruto. ¿De acuerdo? Si vamos acá, fíjense ustedes que también esta, digamos, casi no tiene mayor problema, ¿no es cierto? La que cae entre espinos, brotan a la par y los espinos la ahogan. Y acá explica, ¿no? La que cae entre espinos son los que oyen y yendo bajo afanes, riquezas de los placeres de la vida. Entonces, fíjense, los espinos son los afanes, riquezas y placeres de la vida que crecen a la par y ahogan a la semilla, digamos, ¿no es cierto? Y no da fruto. Y no maduran, son capaces de madurar un fruto. Después del 15 dice, pero la de la buena tierra, estos son los que con corazón bello y bueno sostienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. ¿De acuerdo? Y aquí una vez más con este casi que no tiene mayor problema, solamente que no utiliza o digamos hace una explicación de qué significa esto de dar fruto al ciento por uno. Porque si nosotros pensamos en fruto al ciento por uno, nos da la idea, y es lo que quiere transmitir, una idea de mucha producción, ¿cierto? Que fue una siembra muy provechosa, ¿cierto? Que produjo mucho. Sin embargo, acá fíjense que más que la producción, la cantidad, ¿cierto? Lo que dice es que pueden producir un fruto a partir de su perseverancia. Una vez más, si lo vemos, toda la explicación, y ahora ya redondeando más la idea, lo que quiero decir es, toda la explicación que da, o buena parte de la explicación que registra Lucas de la parábola del sembrador, resulta que no se extrae directamente de los elementos que hizo constar en la parábola.
No sé si lo podemos notar, ¿ya? Especialmente lo notamos esto porque incluye varias cosas, varios elementos en la parábola que después no los usa, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se explica? ¿Esto cómo se explica? Esto se puede explicar de dos maneras, ¿ya? Esto se puede explicar de dos maneras. La primera, que efectivamente el Señor Jesús, o digamos, lo primero es, hay que tener una cosa cierta. El Señor Jesús pronunció esta parábola y quedó registrada de varias maneras, ¿ya? De tal manera que cuando los escritores del Nuevo Testamento, dígase Marcos, Lucas y Mateo en sus respectivos momentos, tenían acceso a alguna versión de esa parábola y fue la que pudieron registrar en sus respectivos evangelios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que la parábola existió. Ahora, el asunto, una vez más, es que en la explicación es donde viene el problema. Porque como vemos, el énfasis se pone en la semilla. Clarito dice la parábola, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es del Señor, el campo es del mundo, dirá Marcos, ¿ya? Pero resulta que cuando ya sigue explicando cada una de las otras cosas, resulta que ya no es la protagonista la semilla, sino el tipo de tierra, ¿ya? Entonces el del camino, la de la piedra, la de espinos y la buena tierra. Pero entonces ya no es el protagonista la semilla, la palabra de Dios. El protagonista es quien recibe. Y a partir de ahí, como hay esta disonancia, esto que no cuadra, digamos así, bonito, ¿no es cierto?, con la explicación, hay una explicación que se suele dar para esta discrepancia, digamos, entre el contenido de la parábola y la explicación que de alguna manera bastante general, homogénea, quiero decir, se conserva en los evangelios. Y es la siguiente. Lo que sugieren es que posiblemente, y esto como les digo, no es posible, digamos, afirmarlo, digamos, no hay una forma de verificarlo, pero es una hipótesis que plantean, que la parábola ciertamente fue dicha por el Señor Jesús, pero la interpretación no. La interpretación sugieren algunos estudiosos, y es a lo que se suele llegar como mayor acuerdo por estas discrepancias que hay. Dicen, la interpretación puede ser que o da más para pensar, dicen, ¿no? Que la interpretación sea a partir, estoy haciendo un lío, que la interpretación haya sido producto de los primeros cristianos, por decirlo así, ¿ya? Es decir, existió la parábola, pero la explicación fue una explicación propia de la iglesia, ¿ya? De la iglesia, de los apóstoles, por así decirlo, digan ustedes, no los apóstoles, la gente. La iglesia interpretó esta parábola y poco a poco esa interpretación se fue, digamos, incluyendo en el relato de la parábola del buen sembrador, de tal manera que cuando Marcos, Mateo y Lucas registraron su evangelio ya existía esa interpretación que fue la que se terminó incluyendo acá. Y eso explicaría por qué es que no concuerdan de manera digamos, tan suave, digamos, digamos o sea, eso explica las discrepancias que hay, como les digo, ¿ya? Porque una vez más, ¿cuál es la principal diferencia que hay? La mayor discrepancia que hay, como les digo, la protagonista de la parábola como tal es la semilla. Pero cuando vamos a la interpretación en los tres evangelios, los protagonistas son los tipos de suelos. Ya no es la semilla. Y eso parece poco probable que haya sido la interpretación dada por el mismísimo Señor Jesús. Más bien parecería que es una interpretación compartida por todo el grupo de la iglesia, digamos, de la primera iglesia, que interpretó la parábola del Señor Jesús y se incluyó después ya al relato de la parábola. ¿Sí? Y eso al menos a mí me pareció algo bastante plausible, digamos, ¿ya? Por esta forma de cómo se guarda, digamos, por esta forma de cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque además, cuando se pone el énfasis en los tipos de caminos, se hace referencia mucho a la realidad de la iglesia y finalmente al éxito que tiene incluso la predicación del mismo Señor Jesús y la predicación que después tendrán los discípulos. ¿De acuerdo?
Por eso es que, por ejemplo, algunos resaltan que aquí en Lucas no se dice quién es el sembrador, a diferencia de Marcos o Mateo, que sí se dice el sembrador es Dios. Aquí en Lucas no se dice quién es el sembrador. Y para Lucas quedaría abierto. El sembrador tranquilamente puede ser cualquiera que predique. ¿Me explico? Y con eso se da mayor amplitud a que se entienda cuál es la efectividad de la predicación. ¿Sí? Si lo vemos. Y por eso se entiende más bien que la forma en cómo está interpretada la parábola no necesariamente sea una que haya pronunciado el Señor Jesús, o tal vez sí lo dijo, pero tal vez no tan así. El asunto es que como no cuadra, da más bien para pensar que la interpretación haya sido hecha por la iglesia, por los hermanos que escucharon la parábola, y que la, la reorientaron, por así decirlo, ¿no? O la aplicaron para los diferentes escenarios que ellos vivieron a partir de la predicación de la palabra. Y se dieron cuenta que, como bien lo decía la parábola, unos ni siquiera escuchan, ¿ya? Otros escuchan y son momentáneos, ¿ya? Sea porque, digamos, son momentáneos en el sentido de que se apartan cuando hay pruebas, los de las piedras, o se apartan porque nunca dejaron sus afanes, sus placeres, los de los espinos. Y en cambio había otra parte que sí eran buenos cristianos y adoptaban toda la manera cristiana de vivir. ¿Ya? Y ante esa realidad es que se interpretó esta parábola que dijo el Señor de esta manera. Como les digo, quitando o digamos moviendo el énfasis desde la semilla hacia los tipos de suelos. Y eso, como les digo, explica mucho y da mucho contexto a la realidad que vivía la iglesia en ese momento y que además se vuelve ya más universal, más genérica, más general para todos nosotros, que nos enseña también cómo es que resulta la efectividad de la predicación. Y lo que quiere decir en pocas palabras es, no todos van a escuchar, no todos van a hacer caso, no todos van a ser buenos cristianos. Habrá unos que de plano no escuchan, habrá otros que parece que escuchan, pero sea por pruebas, o sea porque nunca en realidad o porque nunca soltaron lo que tenían que soltar, finalmente se van a apartar. Y habrá otros, pocos, ¿no es cierto? Pero buenos, que serán los que sí escuchan y dan fruto. ¿Ya? Eso básicamente. Y otra forma también de ver ya todo esto es, fíjense, ya y visto desde la perspectiva un poco más sencilla, agrícola, ¿ya? Porque esto, por ejemplo, no se entiende ya volviendo un poco a la sencillez de la parábola, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Cuando uno va a cosechar, no sé si usted, a sembrar, no sé si ustedes lo han hecho, ¿ya? Pero si es que cuando uno siembra, y especialmente en esa época, lo que uno procura es superar la mayor cantidad de obstáculos para que la tierra produzca, para que esa semilla que uno siembra o la siembra que uno hace tenga frutos, sea rentable, ¿me explico? Sea una buena siembra, ¿ya? Y una forma de ver esta parábola, u otra forma de ver esta parábola, es cómo se superan diferentes obstáculos, ¿ya? Y con el objetivo de que se obtenga una buena producción, una buena siembra, una buena cosecha. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a decir, si lo vemos desde esa perspectiva, lo que diría es, lo que pasa es que el suelo no es uniforme, ¿ya? Y en el suelo va a haber parte que no es propia para la siembra, como la que no es arada, sobre la que no se hace surcos, luego otra que tiene piedras y luego otra que tiene espinos. Entonces, digamos, lo que quiere decir es, hay 25% de probabilidad de éxito, es lo que quiere decir. Ya, porque si hay cuatro y solo uno es el que sirve, significa que es del 25%, ¿no es cierto? Entonces, del 25%, o más bien dicho, visto del otro lado, el 75% del escenario es contrario, es adverso, ya, sea por las aves del cielo, sea por las piedras o sea por los espinos. Sin embargo, lo que quiere decir es que ese 25% que sería muy chiquito, muy, 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 muy inferior a lo que, digamos, a lo que es lo contrario, lo adverso, ¿no es cierto? Resulta teniendo mucho mayor fruto, ¿ya? Y eso también es del contraste que se quiere hacer. Hay tres escenarios en los que no se logra tener fruto por la ineptitud, digamos, o la inaptitud de la tierra, pero hay una parte de cuatro, hay una cuarta parte que sí es apta y da
lo suficiente, digamos, lo que debe producir la tierra. ¿Ya? Lo cual, como les digo, otra forma de ver, esta parábola nos enseña cómo el Señor, digamos, o la predicación de la palabra supera, o la producción, digamos, la efectividad de la prédica de la palabra supera el 75%, digamos, de los obstáculos que se le presentan. ¿Ya? Como les digo, dicho de otra manera, tan efectiva es la palabra, la predicación de la palabra, que aún en un entorno en donde el 75%, ¿no es cierto?, digamos, de la tierra no va a producir ese 25%, ¿no es cierto?, o esos tres escenarios, o esos tres eventos, o hay mayor probabilidad, o hay mayores escenarios adversos, ¿cierto? Pero en ese contexto de mayor adversidad resulta que se logra tener una victoria, digamos, se logra tener una producción relevante, ¿sí? Esa es otra forma de ver, como les decía, como la, la, la victoria, digamos, frente a las adversidades, ¿no? Que pese a tener un entorno hostil, un entorno adverso, pues igual en medio de eso se logra producir y bastante, ¿ya? Lo cual también sirve mucho y sirve mucho para todas las congregaciones y para los hermanos que estarían leyendo esto en su momento, aprendiendo esto en su momento, pues especialmente ellos al inicio, que tenían un entorno muy hostil, muy complicado, sea por el mismo judaísmo, sea después por las persecuciones romanas que hubo y todo lo demás, pero ellos veían que en medio de un entorno muy hostil, finalmente la palabra, cuando tenía que llegar, llegaba y daba fruto y el fruto era abundante. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, finalmente, para salir y para terminar de esto, como les decía, Lucas lo que hace, y esto es Lucas, pone mucho énfasis en la semilla, en la palabra de Dios. Y fíjense que aquí hace una relación ya muy de iglesia, ¿ya? Le da una interpretación muy de iglesia en el sentido de que pone mucho énfasis en el creer, que ya sabemos desde en esto de la educación, de mantenerse firmes, de mantenerse fieles y también de ser salvos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, a la final, lo que Lucas quiere decir acá, a través de su interpretación, digamos de la interpretación que él encontró, que él plasmó acá, de la parábola del sembrador que el Señor Jesús diría y dijo, ¿cierto? Es básicamente una invitación a que los verdaderos cristianos, que serían la buena tierra, ¿cierto? A los cristianos que serían finalmente la buena tierra, que fíjense cómo se les describe, ¿no? Como corazón bello y bueno, ¿ya? Resulta que es una descripción, como les decía, para que estos cristianos pues puedan sostener de manera perseverante, fiel, ¿no es cierto?, la vida cristiana a fin de que logren la salvación, al fin de que logren finalmente, digamos, o alcancen o evidencien en su vida los beneficios, los frutos de haber sido salvos. ¿De acuerdo? Eso mayormente. ¿Sí? Entonces, lo que quería a la final comentarles con esto es que la parábola del sembrador es bastante compleja, ¿ya? Y que, como algunos, digamos, dirían, parecería, algunos estudiosos, muy pocos, y digamos que han intentado abordar este pasaje, algunos sugieren, por ejemplo, que la verdadera interpretación que el Señor Jesús había intentado decir a través de esto posiblemente se perdió, porque esta que tenemos acá no parece ser la auténtica porque como les decía una vez más, porque no todos los elementos que se plasman en la parábola son después utilizados o referenciados como tal en las diferentes interpretaciones que se da, tanto en Marcos, en Mateo como en Lucas. ¿De acuerdo? Sin embargo de eso, la interpretación que tenemos y que ha llegado aún hasta nuestros días no deja de ser menos relevante. Es muy buena. Es una muy buena interpretación. Seguramente no es la original. Me animo a pensar eso, puedo estar después equivocado, pero al momento, digamos, me parece que no es no es no es una, digamos, no es la traducción, digamos, no es la interpretación más literal, más textual de todo, porque como les digo, el énfasis es la semilla y después de la interpretación cambia el énfasis al tipo de suelo, a los tipos de suelo, pero más allá de eso, la interpretación que consta y que ha sido registrada por los diferentes evangelistas, pues termina siendo muy buena y termina aterrizando a una realidad que todas las iglesias han experimentado, han vivido, que es el tema de superar, como les decía, por un lado las adversidades que se encuentran al momento de predicar y de vivir la vida cristiana, y por otro lado, que también explica por qué es que la parecería
que la predicación de la palabra es poco efectiva. ¿Ya? Parecería que de uno de cada cuatro que escuchan la palabra se salva. ¿Ya? O la predicación es efectiva solamente sobre el 25% de las personas que escuchan. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, eso es algo que parecería ser bastante real. Entre, digamos, de todos los que estamos acá, seguramente hemos evidenciado campañas, prédicas, muchas cosas muy amplias y hemos visto que se cumple esto de aquí, se cumple esto de aquí. Hay muchas personas que cuando escuchan, pues les da lo mismo. Hay muchas otras que sí, parece que están por un buen tiempo, no sé qué, viene un tiempo de prueba, como bien dice acá, o alguna cosa, sale el sol, se marchitan y nunca vienen más. Luego hay otros que parece que sí, tal, pero como nunca dejan este mundo, digamos, las comodidades y demás que da este mundo como tal, o sea, nunca cambian de chip, pues finalmente no dan. Pero después vemos otros, como cada uno de nosotros y los que estamos acá, que hemos sido, gracias al Señor, de la buena tierra. ¿Ya? Y eso, como les digo, describe la realidad de cada uno de nosotros y también a la final nos termina dando ánimo, nos termina dando aliento. Porque siempre que uno va a predicar, se puede enfrentar a este escenario. Y es más, cada vez que nosotros vamos a predicar y el Señor nos autoriza a hacerlo, pues sepamos que nos vamos a encontrar con un medio hostil. No cuando, o sea, nunca, nunca en este mundo cuando vayamos a predicar nos van a recibir de mil amores, salvo que vayamos a alguna iglesia, nos van a decir sí, bienvenidos, y a veces ni ahí, ya, pero en general si yo le voy a convertir a un inconverso, a alguien que no ha sido, que no conoce al Señor, que no ha sido todavía salvo, yo le predico, si me paro en el parque, en el bus, en la calle, al que va a la dormir en el bus, a mi familia, qué sé yo, si yo predico a alguien, nunca va a ser la respuesta un sí, gloria a Dios, amén. No, la mayoría, la gran mayoría de veces va a ser rechazo. ¿Me explico? Y esto, como les digo, nos aproxima mucho a la realidad que nosotros hemos vivido y la realidad que es. Y por otro lado, en lugar de despecharnos, ¿cierto? De desmotivarnos, nos anima a saber que, aunque sean a nuestra apariencia, a nuestra vista, pocos los que escuchan, en realidad esos son los que dan mayor fruto. Y es así como funciona la cosa. ¿De acuerdo? Y que en la final Dios es Dios es el que maneja toda la situación. ¿Sí? Eso básicamente. ¿De acuerdo? Ahora, este capítulo 8 ya contiene otros pasajes que están relacionados con este, que tienen que ver mucho con el énfasis de la palabra de Dios y la función, si se quiere, de la palabra de Dios, ya, que aquí viene, o según Lucas, digamos, viene a continuación de la explicación de la parábola del sembrador, ya, pero que esto tiene una particularidad como lo hace Lucas. Si nosotros lo leemos, estos tres versículos que siguen del 16 al 18, estos tres versículos, si nosotros lo vemos así, tienen sentido, ¿ya? Parece que cuentan una sola cosa. Sin embargo, no son no son un mismo discurso, ¿ya? Sino que han sido tres dichos, de hecho, que se repiten en el mismo Evangelio de Lucas, pero que por alguna razón aquí Lucas los condensa de esta manera e incluso los logra unir para que tengan un cierto sentido. Es más, por ejemplo, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver las referencias de aquí a la nota, por eso no los voy a leer, pero sepan eso, ¿no? Que a pesar de que aquí en nuestras Biblias y el mismo Lucas lo haya puesto así, resulta que son tres versículos que son sueltos o que al menos digamos pertenecen a otras historias que él mismo les va a duplicar o a replicar después, pero que aquí los ha condensado de la siguiente manera. Y dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija. Vaya. Y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Ciertamente, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Cuiden pues cómo escuchan, porque a todo el que tenga se le dará, y a todo el que no tenga, aun lo que parece tener, se le quitará de él. ¿De acuerdo? El primero, como les decía, el versículo 16 aparece de nuevo en Lucas 11:33. El 17 aparece en Lucas 12:2 y el 18 aparece en Lucas 19:26. ¿De acuerdo? Entonces, la primera observación que siempre se hace respecto de esto es que corresponde al estilo de Lucas. E incluso le han dado un nombre.
esto se le suele llamar los dobletes, ¿ya? Los dobletes de Lucas, ¿ya? Se le llama doblete porque es un versículo que está repetido, que viene dos veces, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, esto de nadie enciende una lámpara está mayormente explicado y tiene mejor contexto allá en Lucas 11. Igual lo de ciertamente no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, tiene también mayor contexto allá en Lucas 12. Y lo último, de cuiden pues como escuchan, porque todo aquel que tenga se le dará y el que no tenga aún lo que parece tener se le quitará, está mejor explicado y este es por ejemplo el fin de la parábola de los talentos, ¿ya? Que está en Lucas 19. ¿Sí? Ahora, quitando eso de que estos son como tres versículos que son aquí unidos, ya que son aquí unidos, eh, parecería, digamos, ahora si le conocemos a Lucas como ya le vamos conociendo, parecería que él está tratando de hacer algo diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo normal, digamos, que suelen hacer los estudiosos del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se ve esto, es decir, bueno, el comentario general es esto, es esto, es una compilación, es una repetición, es un doblete, y pasemos. Pero creo que hay que poderle dar también importancia de que Lucas y que el Señor le haya inspirado a Lucas a dejar esto así. Y se le puede encontrar un sentido más o menos como lo que sigue. La primera oración dice, nadie enciende una lámpara, entiéndase de las lámparas antiguas de la época, que eran mayormente como una especie de vela, una especie de lámpara a partir de aceite, ¿ya? Y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, ¿cierto? Sino que la pone sobre una menorá, diría, ¿no es cierto? Para que los que entran vean la luz. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que en la época las menorás, o las menorot, como diríamos en hebreo, no necesariamente o exclusivamente son las de siete brazos, ¿ya? Si yo les digo ahora, ustedes buscan en el internet la palabra menorá, siempre les van a aparecer las de siete brazos o demás. Pero menorá en general es un lugar, es el candelero, el lugar donde se coloca una luz, una vela, una candela, ¿ya? Una lámpara, como ponemos ahí. Entiéndase esas como platillos o lo que sea, en donde se ponía el combustible, se prendía una mecha y estaba alumbrando. ¿De acuerdo? No necesariamente una vela, una lámpara, algo que genere candela, ¿no es cierto? Y que a través de eso se alumbre, ¿no es cierto? Entonces, eso, entonces aquí no está haciendo referencia como tal a una menorá de siete brazos ni nada por el estilo, sino que justamente es el lugar en donde debe ir la lámpara, la luz, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Evidentemente no hace falta ser teólogo para darse cuenta que lo que está diciendo es el lugar en donde corresponde. La luz, la lámpara, debe ir en el lugar que le corresponde, en el candelabro, para que así alumbre, ¿ya? Nadie enciende, hablando en términos actuales, hablando esto por ejemplo se puede actualizar, ¿cierto? Nadie prende un foco, ¿ya? Y lo pone debajo de la cama o le tapa con un jarrón o con un vaso, con algo, ¿ya? El foco, por ejemplo, va en la boquilla y por lo general ahora ponemos en el techo, ¿explico? Para que así vean y se alumbre, ¿ya? Ahora, dice, ciertamente, dice, fíjense, esto Lucas aquí en este caso ata esta idea de que algo debe estar visible, de que la luz debe estar visible para que cumpla su función, ¿cierto? Dice el 17, ciertamente nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí una vez más, la lámpara, aquí para Lucas en este contexto, si bien en cada uno de sus otros capítulos puede significar otra cosa, pero aquí la lámpara no es otra cosa sino un sinónimo de la palabra de Dios, ¿ya? Así como la semilla. La semilla es la palabra de Dios, bueno, aquí la lámpara, la vela, como decir así, o la lámpara, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Entonces diríamos, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salido a la luz. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios no se pone, no se la oculta, es lo que quiere decir. La palabra de Dios no puede permanecer oculta. Unido a lo que dice el 17, la palabra de Dios será manifestada. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. No hay nada secreto, nada oscuro que no sea descubierto, que no se saque a la luz. Es lo mismo. La palabra de Dios no va a permanecer oculta, no puede permanecer oculta. Su lugar es alumbrar. Su función es alumbrar. ¿De acuerdo? Y de ahí saca una conclusión y dice, por lo tanto, cuiden, o sea, cuiden, observen, guarden mucho, tengan cuidado
de cómo escuchan, porque todo el que tenga, porque todo aquel que tenga, se le dará, y todo aquel que no tenga, aun lo que pareciere tener, se le quitará de él. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense ustedes, que tenga qué, ¿ya? La pregunta siempre ha sido el que tenga qué. Si es que nos vamos a este pasaje y lo entendemos en el contexto de la parábola de los talentos, parecería que es al que tenga más talentos se le da más y todo lo demás. Pero ahorita no estamos en el contexto de la parábola de los talentos. Ahorita estamos en el contexto de la parábola del sembrador. ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí Lucas hace una inclusión genial, ¿ya? Porque utiliza una frase que dijo el Señor Jesús más adelante, pero la trae a colación aquí por lo siguiente, y me parece que es por lo siguiente. Dice, cuiden pues cómo escuchan. Y lo que ha dicho aquí el Señor al final de la parábola es el que tiene, ojo, el que tiene orejas, oídos para oír, oiga. Por lo tanto, me pareció que se puede hacer lo siguiente. Cuiden pues cómo escuchan, porque, fíjense, orejas de oír, ¿no? Cuiden pues cómo escuchan, porque a todo el que tenga, ¿qué? Orejas, se le dará, y todo aquel que no tenga, aun lo que le parece tener, se le quitará de él. ¿Sí me explico? De ahí que esto de cuiden pues como escuchan es una referencia directa a la conclusión que hace el Señor Jesús aquí de la parábola del sembrador. El que tiene orejas, el que tiene oídos para oír, oiga, especialmente por el verbo tener, ¿no? Entonces dice, cuiden pues como escuchan. Todo el que tiene orejas se le dará, y todo el que no tenga, pues aún lo que parece tener, se le quitará de él. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, aunado ya uniendo todo el mensaje que dice aquí, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios es como la luz, ¿ya? Que no va oculta, eso tiene que alumbrar. La función de la palabra de luz es estar visible para que cumpla su función. De tal manera que no puede permanecer oculta, tiene que salir, tiene que estar visible, ¿ya? En consecuencia, cuiden mucho de cómo escuchan, es decir, en este sentido, el escuchar es donde ponen la luz, ¿no? ¿Ya? Porque el que tiene orejas, el que pone la luz arriba, si se quiere decir, si pone el lugar de la luz en donde corresponde, va a tener más amplitud de visión, ¿ya? O sea, va a ser, cumple el objetivo, va a estar conectado con eso. Pero el que no, no. ¿Me explico? O Eso es lo sea que... que más o menos hay personas que ya tienen esa potestad de poder entender y otros que no. Más que tener la potestad, como bien lo dijo el Señor Jesús arriba, es a quien él concede que se entienda, ¿ya? Pero esto, digamos, es un fenómeno mucho más complejo, porque a veces se piensa, ¿no? Y esto es una cosa, a veces se piensa que uno cuando conoce del Señor, el Señor le llama, uno acepta al Señor, como le queramos decir, uno cree, o a veces se piensa, que el entendimiento de la palabra es automático. Y no, en realidad no, no es así. Siempre esto debe ser entendido como lo entendieron aquí, a través del apoyo y de la guía que debe brindar una congregación. Entonces sería a través de escudriñar la palabra, de buscarla. Sí, pero no solamente de uno. También de preguntas y... No, no, lo que quiero decir, o sea, no solamente solito. ¿Por qué? Ujú. Porque, vamos a ver, lo que quiero decir es, ¿cuál es el proceso completo, digamos, ya? El asunto es que aquí el escuchar y el entender no viene solamente porque Dios un rato nos dijo, "Puf, ya entendí todo". No, la forma en cómo uno entiende, sí es cierto que hay cosas que uno puede entenderlo solo por leer uno mismo y tal, pero originalmente la forma en cómo se da el proceso de enseñanza, de comprensión de las cosas, es en comunidad. ¿De acuerdo? Porque fíjense que toda la parábola del sembrador está pensada, como les decía, en el contexto de cómo funciona una comunidad, una congregación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Miguelito nos pregunta, ¿no? Y nos dice, el tema de entender, de la comprensión, es que alguien le da, sí, si se quiere, le da la aptitud para poder hacerlo, pero no es solo eso. ¿Ya? Una persona que conoce al Señor está más dispuesta a comprender las cosas, claro que sí, pero no es del todo. Siempre eso se ve complementado y potenciado cuando esa persona se apoya y acude, como cada uno de nosotros, a una congregación en donde puede tener la mejor guía y la mejor dirección. Caso contrario, corre peligro, digamos, hablando en los términos de la interpretación de la parábola, de ser alguno como de los que quedó en el camino, o de los que cayó entre piedras o en espinos.
como los de las semillas. Exactamente, tal cual. Entonces, ¿cuál es el asunto? No sé si me hice entender. Entonces, claro, el Señor lo que hace con cada uno de nosotros cuando viene la semilla, nos da ciertas aptitudes, nos da ciertas capacidades, nos da ciertas habilidades, pero no es del todo. Eso se ve potenciado y se ve mayor aprovechado cuando uno va a una congregación en donde puede realmente desarrollar todas esas habilidades que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. ¿Ya? Esto especialmente, digamos, y aunque nos salimos un poquito del tema, pero siempre les quiero hacer énfasis por lo siguiente. Normalmente a partir del pensamiento de que la salvación es personal, se ha entendido siempre que cada uno tiene que enseñar, cada uno tiene que aprender por su cuenta. No, cada uno, es que hermanito, usted no lee la Biblia, que hermanito, usted no estudie. Y no, pues el asunto no es que usted, hermanito, vaya a estudie. Para algo está la gente en las congregaciones, ¿ya? Ya especialmente, digamos, a partir de lastimosamente, de cómo se fueron organizando y, digamos, estructurando las iglesias cristianas, lastimosamente no se tiene, por lo general, un buen esquema de aprendizaje, un buen esquema de estudio, ¿ya? Si se quiere, en el que se puedan todos los hermanos preparar, crecer, pues, fortalecer y si se quiere desarrollar todas las aptitudes que los hermanos, cada uno de nosotros tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces se piensa que, hermanito, pero es que usted no estudia, usted no lee. Ya, no es solo eso. Sí es cierto que cada uno de nosotros tiene la obligación de leer, de estudiar por su cuenta, pero no es del todo. La gran mayor parte, digamos, de aprendizaje se hace en comunidad, no solito. ¿Sí? Eso nada más. Una pregunta más, amigo. Ujú. Tal vez aquí entraría también lo que es el miedo, ¿En qué sentido? porque yo me he dado cuenta lo de las semillas, por ejemplo, que aquel que coge el mensaje, su corazón siente que cambia, pero en medio del camino va y tiene miedo de dejar el pecado del cual vivía y vuelve a caer en ciertas cosas que esa mismo tenía. Es el miedo de dejar el pasado, de dejar el pecado, para aferrarse a Dios. Ese sería una de las... sí, pero vamos a ver, ese sería, por ejemplo, una de digamos, de las cosas que le pueden pasar al que cayó en el trigo, por ejemplo. Ujú. Digamos, entre espinos, perdón, entre espinos, ¿ya? El miedo vendría siendo, sí, los afanes de la vida. Fíjate que aquí dice, ¿no? Y yendo bajo afanes, ¿ya? Entonces entra eso. ¿Ya? Entonces lo que Miguelito nos cuenta es un caso de alguien que haya caído entre espinos, digamos, ¿sí? Eso por ejemplo. Y claro, cae el miedo, caen muchas otras cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había desde niño yo había visto una representación, una animación, dibujitos animados que representaban esta parábola, ¿no? Y claro, le presentaban y se servían, me acuerdo, de la parábola para representar ahí. Y claro, a lo que el Señor Jesús estaba predicando la parábola, había un montón de gente y había cuatro personas, ¿no? Que representaban o que reaccionaban al mensaje de la parábola de la manera como dice la parábola. Entonces a uno le ponían como el que se lleva por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Que le representaban al que cayó en el camino, ¿no? Le representaban como alguien que estaba como gustoso y tal, pero vino otro y le dijo, no escuches eso, vámonos, porque ahí como que le convenció, pero como que quería, y ahí le representaban un poco miedoso. Me acuerdo del otro, por ejemplo, que el que cayó como piedra, en la piedra, perdón, era igual alguien que recibió gozoso, no sé qué, pero después se enfrentó con un problema, alguna cosa y se olvidó. Después del otro igual le representaron como alguien que escuchó la parábola, escuchó la palabra y tal, y después le llegaron los negocios, alguna cosa así y tal. Y después los discípulos eran los de la buena tierra, ¿ya? Pero como les digo, eso en general, es que hay que verlo de una manera muy, muy general. Y lo que nos consulta, por ejemplo, Miguelito ahorita, yo lo pondría dentro de los del que cayó entre espinos, ¿ya? Ahí entraría el miedo y todas esas cosas que a la final lo que termina haciendo es que algo que crece a la par, porque lo de los espinos es que va creciendo a la par. Ese Y es el asunto. para el otro sería la falta de fe. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que me hablas, que tomó la palabra gozoso. Dijo, Señor, yo voy a cambiar, voy a hacer todo bien. En medio del camino viene un problema. Por ejemplo, a mí que me está pasando lo de los exámenes. Y pierdo la fe. Y digo, pero Señor, ¿por qué no me ayudas? Y dejo de creer. Eso sería la falta de fe. Sí, a ver, la falta de fe, entiéndase, fe no es tanto, la fe es, si tú lo quieres ver, la fe es constancia, ¿ya? En Sí. pocas palabras, la fe es constancia.
Entonces, lo que pasa es que, y básicamente la fe es constancia, pero a ver, la fe, si quieren verlo de una forma un poco más práctica, la fe es, ¿qué les digo? Es como desarrollar el método de estudio, ¿ya? Eso es la fe. Si lo quieren ver en términos de estudiante, la fe no es otra cosa sino aquellos que han desarrollado un buen método de aprendizaje, un buen método de estudio. Eso es la fe, ¿ya? Entonces no es algo que me impulsa y que puedo perder o no, porque suena raro decir que alguien perdió la fe. No, la fe es algo que es que Dios da, primero, y segundo, que consiste en, como les digo, en tener una cierta constancia en aprender digamos, en aprender cómo se vive como cristiano, si se quiere, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando dice aquí que creen por un tiempo y después ya se apartan, quiere decir, evidentemente, que es alguna persona que tenía algún destello de constancia, había desarrollado alguna metodología de aprendizaje bíblico, pero no la cultivó, no fue suficiente. O dicho de otra manera, como dice aquí, fue más importante o fue más fuerte la prueba que eso. O sea, dicho de otra manera, no tenía método. O sea, hablando, como bien lo dice Miguelito, hablando en términos de estudio, o sea, la fe, en otras palabras, la fe o el creer, se entienden en el contexto de aprendizaje, de una escuela, de un colegio. ¿Ya? Ahí se entiende lo que es la fe. ¿Cuál es un buen estudiante? No el que repite todo de memoria. No, un buen estudiante es aquel estudiante que desarrolló una forma de estudiar, que desarrolló un método. Eso es la fe. ¿De acuerdo? Entonces, todos nosotros hemos desarrollado y tenemos fe. No porque tengamos fe, no. Tenemos fe y somos creyentes en ese sentido, somos fieles por cuanto Dios nos ha permitido tener una forma, un método de enfrentar la vida, los problemas, ¿ya? Entonces, hablando, por ejemplo, como les decía, del estudio, ¿ya? Un buen estudiante no es el que se aprende todo en memoria, no. Un buen estudiante es aquella persona que sabe cómo aprender. ¿Me explico? Ese es un buen estudiante. ¿Ya? Ahora, llevado acá, por ejemplo, ya explicando un poco más, un buen estudiante, por ejemplo, y por eso les digo en general, hay muchos métodos de aprendizaje, hay muchos. Por ejemplo, qué sé yo, es el estudiante que sabe cómo funciona, ¿no es cierto? Y llega y, a ver, de todo lo que escuchó, hace un resumen, después hace un cuadro conceptual, después hace los deberes, y, o sea, me explico, o sea, ya desarrolló su método de aprendizaje. Eso es la fe, ¿ya? Pero ¿cuál es un mal estudiante? Un mal estudiante es el que no tiene método. Es el que no tiene método, no sabe por dónde comenzar. Ese es un mal estudiante. No necesariamente porque no aprenda, porque no repita, porque se saque malas notas. No. Un mal estudiante, digamos, es el que no sabe cómo estudiar. Es el que llega a la escuela o llega de la escuela y tiene 20.000 trabajos y no sabe por dónde comenzar. Y como no sabe comenzar, hace mal todos. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, un buen estudiante o un mal estudiante, hablando ya en términos nuestros, ¿no? Un buen cristiano o un mal cristiano depende de el método, o sea, depende de que haya aprendido a ser buen cristiano. Ese es el asunto. Entonces, cuando alguien dice, hermano, tenga fe, no le quiero decir sea fiel solamente, no, le quiero decir, o sea, aprenda, o sea, adquiera un mecanismo de superar lo que le está sobrellevando, fundamentado en la Biblia, evidentemente. O sea, aprenda a desarrollarse. Eso es tener fe. Eso es creer. Es que ya lo que la Biblia traduce creer. No solamente, sí, yo creo en Dios. Ya, yo creo. No, creer en Dios es algo práctico. Creer en Dios es saber cómo. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Sí, lo que nos pone Eugenita de Hebreos, ya llegará el tiempo en donde, y ya lo hemos dicho en algunas veces, que ese versículo hay que entenderlo mucho mejor. ¿Ya? Porque está mal, lastimosamente está mal traducido en la Reina Valera. Pero como les digo, quédense con lo que les estoy diciendo, que ya es lo masticado de todo lo que hemos visto en muchas otras ocasiones cuando hemos hablado de la fe. ¿Ya? Lo que les digo, la fe, lo que aquí ponen y todo el demás, no es otra cosa sino el método. O sea, haber desarrollado un mecanismo. ¿Ya? Haber desarrollado un mecanismo para enfrentar las cosas. Sí, eso es tener fe.
Ese es el asunto. Entonces, por eso es que alguien, por ejemplo, un cristiano, puede estar bajoneado, puede estar un poco decepcionado, puede estar desmotivado, se vale, pero no puede perder la fe, por eso. O sea, el estado anímico no tiene que ver con, no tiene que ver con tener fe. O sea, es como un estudiante. Un buen estudiante puede haberse sacado una mala nota o puede haber tenido un mal día, pero eso no le hace mal estudiante, ¿ya? Porque sabe cómo estudiar, sabe cómo reponerse. ¿Ya? Lo mismo un atleta, hagan cuenta ustedes. Un atleta, un buen atleta, no es solamente el que saca el que saca medallas y en primeros lugares, no. El atleta, el buen atleta es el que sabe cómo entrenar, el que sabe cómo superar los obstáculos que se le van presentando. Ese es el asunto. Exacto, como dice Eugenita, es como tener lógica, pero, o sea, es saber cómo, o sea, para no meter tanto término complicado, es saber cómo hacer. Eso es el asunto. ¿Ya? Y esto, como les digo, se puede tener metodología, se puede tener un mecanismo en todo lo que nos toque, ¿ya? Si usted es un, qué sé yo, si usted es ingeniero, agrónomo y es cristiano, ya, pues bueno, usted le toca desarrollar o aprender de alguien que ya tenga el mismo oficio, digamos, una metodología, ¿me explico? De cómo hacer las cosas. Y eso es lo que venimos a aprender acá, ¿ya? Porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, si ustedes ahora ya hablando así, todo lo que hemos hablado de la palabra de Dios y todo lo demás, en pocas palabras no es otra cosa sino la metodología, el mecanismo que Dios nos da, las herramientas que Dios nos da para enfrentar la vida. ¿Sí o no? Entonces, como les digo, hay que verles a los mandamientos no como normas, no como hagas y no hagas, o sea, como órdenes o prohibiciones. No, no, a los mandamientos hay que verlos como herramientas que el Señor nos da para enfrentar problemas, para enfrentarla a la vida. Es que hay que verle así. Todo mandamiento es una herramienta, ¿ya? Hagan cuenta que cada mandamiento es un martillo, es un clavo, es algo así. ¿Ya? Todo eso, es que es así. Ya les digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y esto ya como para ir terminando, ¿no? Todo el tema de raíces hebreas, por ejemplo, lastimosamente ha estado mal enfocado. Porque se ha pensado que es cuestión de llenarse la cabeza de un montón de mandamientos, de 300 no sé cuántos mandamientos, o de 600 no sé cuántos mandamientos. Y no es así, ¿no? Y está mal orientado si es que el objetivo es solamente llenarse la cabeza con un montón de versículos. No, está mal. ¿Ya? Es como cuando en el colegio piensan que es buen estudiante alguien porque repite como loro todo. Y no, eso no necesariamente es un buen estudiante. Eso demuestra que alguien tiene capacidad de memorizar. Me explico. Pero, ¿qué es ser un buen cristiano? Es que uno sabe cómo usar la palabra para defenderse. Que uno sabe cómo utilizar la palabra para vivir. Eso es un buen cristiano a la larga. ¿Ya? No, no, el buen cristiano no es el que me recita el Salmo 119 de memoria. No, evidentemente no es así. El buen cristiano, la buena cristiana, es la persona que, así sepa dos, tres versículos, los utilice en su vida diaria. Eso es un buen cristiano, ¿ya? Y sabe cómo utilizarlo. Eso es fe. ¿Explico? Entonces, cuando nosotros digamos, hermano, tenga fe, no estemos pensando en que se asegure, confíe. No, sino que desarrolle un mecanismo para superar la cosa. Que se ponga manos a la obra. ¿Ya? Por eso es que ahora sí como lo que decía Eugenita, en Hebreos 11 al final, cuando dicen, hoy tiempo nos faltaría para hablar de todos aquellos que por la fe cerraron bocas de leones y no sé qué, no sé cuánto, claro, hallaron un mecanismo, me explico, porque la fe es práctica, la fe no es estática, no es un tema de me lleno de fe, no, la fe lleva a la acción, ¿ya? Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahora ya volviendo acá al tema, ¿no? Fíjense cómo se puede entender ahora este tema de, como les decía, de poner la lámpara, ¿no? De poner la lámpara, de encender la lámpara, de encender la palabra del Señor. Y nosotros somos esas personas que hemos aprendido el valor y la función que tiene la palabra del Señor para ponerla en el lugar que corresponde. No en secreto, no en oculto, no en un lugar que se desperdicie, ¿ya? Porque la palabra de Dios está hecha para ser revelada. Y dado que hemos aprendido la importancia, ¿no es cierto? Es que nos hace esta advertencia, cuiden lo que escuchan. ¿Ya? Es decir, si ustedes quieren, digamos,
Hagan cuenta que en esa época, acuérdense que la luz, ¿no es cierto? Las velitas o la lámpara dependía de un combustible, sea cera, sea aceite, ¿no es cierto? En sus momentos, por ejemplo, hace unos 50 años de acá, o 40 tal vez, no todos tenían luz eléctrica y se iluminaban las casas en la noche con velas, pero a veces eso era muy caro y lo que se tenía era de estas como lámparas a partir de combustible, de Kerex, me acuerdo, ¿no es cierto? Que tenían estas chimbuzos, le llaman papá, ¿no? Estas lámparas que se metía ahí el combustible y con una mecha se le prendía y con eso aguantaba. Bueno, el asunto es que lo que quiero decir es el combustible, sea la cera, sea el aceite, ¿no es cierto? Eso es lo que mantiene viva la llama. Y por eso dice, al que tiene oídos, se le va a dar más. ¿Más qué? Más aceite, pues, para que siga ardiendo, ¿ya? Y al que no tiene, el que no escucha, el que no, pues, se le va a acabar eso y se le va, sea, no tiene sentido, no tiene propósito, ¿ya? Entonces, como les decía, a la final lo que nos quiere decir es, nosotros que hemos aprendido el valor y la función de la palabra del Señor, debemos ponerla en donde corresponde, ¿no es cierto? Y a partir de que hemos aprendido el valor de la palabra del Señor, la función de la palabra del Señor, el Señor nos sigue añadiendo más combustible para que eso siga alumbrando y cumpla y siga cumpliendo su función. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. ¿De acuerdo? Y lo que hemos visto de la parábola del sembrador, pues tiene que ver, como les decía, con cómo es que podemos enfrentar desde una congregación toda la realidad y digamos la decepción, por así decirlo, la realidad a la que uno se enfrenta cuando uno predica la palabra. No todos van a escuchar, no todos la van a aprender, pero sepamos que aquellos que sí escuchan, como nosotros, quienes hemos escuchado y quienes seguirán escuchando, van a ser lo suficientemente productivos para ganar rédito, para que la palabra, digamos, dé su fruto y dé un buen fruto y sea constante, sea perseverante y todo lo demás. ¿Ya? Y sea bueno. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense, una vez más, cómo el Señor nos permite ir viendo la forma en que se fue construyendo el Evangelio y cómo a veces hay cosas que no cuadran necesariamente así tal cual como deberían, pero tienen su explicación y cómo podemos también utilizarlas ya para nuestro tiempo. ¿Sí? Usualmente hubiera querido avanzar un par de versículos, pero creo que ya podemos terminar por hoy porque nos podríamos extender un poco más y tampoco es ánimo, digamos, ya en estas horas de la noche también extendernos un poco más. ¿Sí? Ya la siguiente semana hemos de terminar con los últimos tres versículos del 19, 20, 21 y ya hemos de comenzar con el siguiente pasaje también. ¿Sí? Antes de terminar, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. No, no. Y si no, creo que podemos terminar por ahí. Dios bendito.